Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Hoy les traigo un vídeo que sé que les va a encantar, sobre todo si son como yo y aman las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos adentraremos en el mundo de las series turcas psicológicas, esas que te atrapan desde el primer minuto, te hacen pensar, te dejan con la boca abierta y te obligan a ver un capítulo tras otro sin poder parar. Si te gustan las historias con giros inesperados, personajes complejos, tramas que te hacen cuestionar la realidad y un buen drama, entonces este es tu vídeo. Prepárense un café, pónganse cómodos y abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en las 10 series turcas psicológicas más adictivas que los dejarán completamente enganchados. Y antes de que empecemos, por favor, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya eres parte de esta comunidad, bienvenido de nuevo. Sabes que te quiero mucho. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta lista que, les advierto, es altamente subjetiva, pero creo que tiene series que a todos los amantes del género les van a fascinar. Les prometo que si son fans de las series que te hacen pensar, de esas que te dejan dando vueltas a la trama durante días, van a encontrar algo que les guste en esta selección. He tratado de incluir una variedad de temas y estilos, desde thrillers oscuros hasta dramas familiares con un toque psicológico, para que haya algo para todos los gustos. En el puesto número 10 tenemos Sasiyet, o Persona en español. Esta serie es una joya. Haluk Bilginer, el actor principal, ganó un premio Emmy por su actuación, y con razón. Interpreta a Aga Beyolu, un jubilado que es diagnosticado con Alzheimer. A medida que su memoria empieza a fallar, decide usar su condición para llevar a cabo una venganza contra las personas que en el pasado cometieron actos horribles en su ciudad. Es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la memoria y la moralidad. La atmósfera es oscura, la trama es inteligente y las actuaciones son impecables. Te aseguro que no te la podrás sacar de la cabeza una vez que la empieces a ver. Sasiyet es mucho más que una simple historia de venganza. Es una profunda exploración de la condición humana, de cómo los traumas del pasado pueden moldear nuestro presente y de la fragilidad de la memoria. La actuación de Bilginer es sencillamente magistral, capturando la complejidad de un hombre que lucha contra la pérdida de sí mismo mientras trata de hacer justicia a las víctimas del pasado. La serie también aborda temas como la corrupción, la impunidad y la falta de empatía en la sociedad. Es una serie que te hace cuestionar tus propias convicciones y te invita a reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia. Además, la dirección y la cinematografía son excepcionales, creando una atmósfera opresiva y misteriosa que te mantiene pegado a la pantalla. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, Sasiyet es una apuesta segura. Subiendo un poco en la lista, en el puesto número 9 tenemos Masum, o Innocent en inglés. Esta miniserie es un thriller psicológico que te mantiene al borde del asiento desde el principio hasta el final. Un excomisionado de policía y su esposa se mudan a una pequeña ciudad para escapar de un oscuro pasado. Pero su tranquilidad se ve interrumpida cuando un evento trágico los involucra en una investigación policial que desentierra secretos familiares y pone a prueba su relación. Es una serie corta de solo 8 episodios, pero cada uno está lleno de tensión, misterio y revelaciones impactantes. Masum es una serie perfecta para los que disfrutan de los thrillers con giros inesperados. La trama se desarrolla a un ritmo vertiginoso, manteniendo al espectador constantemente adivinando qué es lo que realmente está sucediendo. Los personajes son complejos y están llenos de secretos, lo que hace que sea difícil confiar en nadie. La serie explora temas como la culpa, el remordimiento, la traición y las consecuencias de nuestros actos. La ambientación en una pequeña ciudad añade un toque claustrofóbico a la historia, intensificando la sensación de paranoia y desconfianza. Si buscas una serie que te enganche desde el primer minuto y te mantenga en tensión hasta el final, Masum es una excelente opción. No te dejes engañar por su corta duración, esta miniserie tiene más suspense y drama que muchas series que duran varias temporadas. En el puesto número 8 encontramos Fi. Esta serie es bastante diferente a las otras de la lista. Es mucho más sensual, erótica y visualmente impactante. Cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru.
Su obsesión lo lleva a manipular las vidas de todos a su alrededor para poder estar con ella. Fi explora temas como la obsesión, el poder, la ambición y el deseo de una manera muy provocativa y visualmente atractiva. Aunque puede ser un poco controvertida, es innegablemente adictiva. Fi es una serie que juega con los límites de la moralidad y la ética. El personaje de Cam Mañay es un manipulador maestro, capaz de usar su inteligencia y carisma para conseguir lo que quiere. La serie explora la delgada línea que separa la admiración de la obsesión, y cómo el poder puede corromper incluso a las personas más brillantes. La relación entre Cam Mañay y Duru es tóxica y destructiva, pero al mismo tiempo, irresistiblemente atractiva. La serie también aborda temas como la presión social, la búsqueda del éxito y la superficialidad de la fama. Visualmente, Fi es una obra de arte. La fotografía es impresionante, la banda sonora es envolvente y las actuaciones son convincentes. Si buscas una serie que te provoque, te desafíe y te haga cuestionar tus propias ideas sobre el amor y el poder, Fi es una opción arriesgada pero gratificante. Prepárense para quedar impactados. Ahora, en el puesto número 7 tenemos Deep. Esta es otra miniserie que te atrapa desde el primer episodio. Cuenta la historia de Sair, un psiquiatra que trabaja para una fundación que ayuda a personas que intentan suicidarse. Un día, conoce a Vilge, una joven misteriosa que lo arrastra a un mundo oscuro y peligroso. A medida que Sair intenta ayudar a Vilge, descubre secretos impactantes sobre su pasado y se enfrenta a sus propios demonios internos. Es una serie llena de suspense, intriga y dilemas morales. Deep es una serie que explora la complejidad de la mente humana y los límites de la empatía. Sair es un personaje atormentado por su propio pasado, que encuentra en su trabajo una forma de redimirse. La llegada de Vilge a su vida lo pone a prueba de una manera que nunca imaginó, obligándolo a enfrentarse a sus propios fantasmas. La serie aborda temas como el suicidio, la depresión, el trauma y la importancia de la salud mental. La trama se desarrolla a un ritmo lento pero constante, creando una atmósfera de suspense y misterio que te mantiene enganchado. Las actuaciones son excelentes, especialmente la de Ilker Kaleli como Sair y Neslihan Atagul como Vilge. Si buscas una serie que te haga reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la conexión humana, Deep es una excelente opción. En el puesto número 6 nos encontramos con A Blue o The Yard en inglés. Esta serie es un drama carcelario protagonizado por mujeres. Denise Demir, una mujer maltratada por su esposo, es encarcelada por dispararle en defensa propia. En la cárcel, se ve envuelta en una lucha de poder entre las reclusas más influyentes. A Blue es una serie intensa y emocional que explora temas como la supervivencia, la amistad, la traición y la redención en un entorno brutal y opresivo. A Blue es una serie que te sumerge en el mundo despiadado de una prisión de mujeres. La serie no escatima en mostrar la violencia, la corrupción y la desesperación que reinan en este entorno. A pesar de la crudeza de la historia, A Blue también explora la fuerza de la amistad y la capacidad de las mujeres para sobrevivir y encontrar esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. El personaje de Denise Demir evoluciona a lo largo de la serie, convirtiéndose en una líder fuerte y decidida. La serie también presenta una galería de personajes femeninos complejos y fascinantes, cada uno con su propia historia y sus propias motivaciones. Si buscas una serie que te haga sentir, te emocione y te haga reflexionar sobre la condición humana, A Blue es una excelente opción. Prepárense para una montaña rusa de emociones. Llegando a la mitad de la lista, en el puesto número 5 tenemos Gulperi. Esta serie cuenta la historia de Gulperi, una mujer que lucha por recuperar a sus hijos después de pasar años en prisión injustamente acusada de la muerte de su esposo. Es una serie conmovedora que explora temas como el amor maternal, la justicia social y la superación personal. La actuación de Nurgul Yesilkay como Gulperi es simplemente brillante. Gulperi es una serie que te llega al corazón. La historia de una madre que lucha contra viento y marea para recuperar a sus hijos es universal y conmovedora. La serie explora las injusticias del sistema judicial, la discriminación contra las mujeres y la importancia del amor familiar. La actuación de Nurgul Yesilkay es magistral, transmitiendo la fuerza, la vulnerabilidad y la determinación de Gulperi. La serie también presenta personajes secundarios bien desarrollados, que añaden profundidad y complejidad a la historia. Si buscas una serie que te haga llorar, reír y te inspire a luchar por lo que crees, Gulperi es una excelente opción. Prepárense para emocionarse.
Entrando al top 4, en el puesto número 4 tenemos Kuzgun. Esta serie es un thriller de venganza con una historia de amor en el centro. Kuzgun, un hombre que fue injustamente acusado de un crimen cuando era niño, regresa a Estambul para vengarse de las personas que arruinaron su vida. En su camino se reencuentra con Dila, su amor de la infancia, quien ahora trabaja para la familia responsable de su desgracia. Es una serie llena de acción, suspense y romance con personajes complejos y una trama que te mantiene enganchado hasta el final. Kuzgun es una serie que combina la acción trepidante con una historia de amor apasionada. La venganza de Kuzgun es el motor principal de la trama, pero la relación entre Kuzgun y Dila añade un toque de romance y drama que la hace aún más atractiva. Los personajes son complejos y están llenos de contradicciones, lo que los hace creíbles y cercanos. La serie explora temas como la justicia, la lealtad, el perdón y las consecuencias de nuestros actos. La ambientación en Estambul añade un toque exótico y misterioso a la historia. Si buscas una serie que te haga vibrar, te emocione y te mantenga en tensión hasta el final, Kuzgun es una excelente opción. En el puesto número 3 tenemos Kukur, o The Pit en inglés. Esta serie es un drama criminal que se centra en la familia Koval, que controla el peligroso barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo de mafiosos intenta tomar el control del barrio, la familia Koval debe luchar para proteger su territorio y su forma de vida. Kukur es una serie llena de acción, intriga y drama familiar, con personajes carismáticos y una banda sonora impresionante. Kukur es una serie que te sumerge en el mundo oscuro y peligroso del crimen organizado en Estambul. La familia Koval es un clan poderoso y respetado, pero también está llena de secretos y conflictos internos. La serie explora temas como la lealtad, la traición, el honor y el precio del poder. Los personajes son carismáticos y memorables, cada uno con su propia personalidad y sus propias motivaciones. La acción es constante, la trama es intrincada y la banda sonora es simplemente épica. Si buscas una serie que te haga sentir la adrenalina, te emocione y te haga reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, Kukur es una excelente opción. Ahora, estamos llegando a los puestos más altos. En el puesto número 2 tenemos Silla Bellazask, o Black and White Love en español. Esta serie cuenta la historia de Asl, una joven doctora que se ve obligada a casarse con Ferhat, un sicario frío y despiadado, para salvar la vida de su hermano. A medida que Asl y Ferhat se ven obligados a convivir, comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro. Es una serie llena de romance, drama y suspense, con una química increíble entre los protagonistas. Silla Bellazask es una serie que te atrapa con su historia de amor improbable y su suspense constante. La relación entre Asl y Ferhat es un claro ejemplo de los polos opuestos se atraen, pero su amor se desarrolla en un contexto peligroso y lleno de obstáculos. La serie explora temas como la redención, el perdón, la superación personal y el poder del amor. La química entre Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay es palpable, haciendo que la historia de amor entre Asl y Ferhat sea aún más creíble y apasionada. Si buscas una serie que te haga suspirar, te emocione y te mantenga en tensión hasta el final, Silla Bellazask es una excelente opción. Y finalmente en el puesto número 1, la serie turca psicológica más adictiva, en mi opinión, es Atiye o The Gift en inglés. Esta serie de Netflix es una mezcla de misterio, fantasía y drama psicológico. Cuenta la historia de Atiye, una joven pintora que vive en Estambul. Un día, descubre que su obra está conectada con un antiguo sitio arqueológico en Göbekli Tepe, Turquía. A medida que Atiye investiga la conexión entre su arte y el sitio arqueológico, descubre secretos impactantes sobre su pasado y su destino. Es una serie visualmente impresionante con una trama intrigante y personajes complejos. Te dejará pensando en el significado de la vida, el destino y la conexión entre el pasado y el presente. Es simplemente fascinante. Atiye es una serie que te transporta a un mundo de misterio y espiritualidad. La trama es compleja y llena de giros inesperados, manteniendo al espectador constantemente adivinando qué es lo que realmente está sucediendo. La serie explora temas como el destino, la reencarnación, la conexión entre el pasado y el presente y el poder de la intuición. La ambientación en Turquía añade un toque exótico y místico a la historia. La serie también presenta personajes femeninos fuertes y decididos, que luchan por descubrir su propio camino y su propio destino. Si buscas una serie que te haga pensar, te intrigue y te transporte a un mundo de fantasía y misterio, Atiye es una excelente opción.
Prepárense para un viaje inolvidable. Bueno, ahí lo tienen, mi lista de las 10 series turcas psicológicas más adictivas que te atraparán desde el minuto 1. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan encontrado alguna serie nueva para ver. Les he dado un buen resumen, pero créanme, cada una de estas series merece la pena ser explorada a fondo. Recuerden que esta es mi opinión personal y que hay muchas otras series turcas increíbles por ahí. Si tienen alguna otra recomendación, por favor, déjenla en los comentarios. Me encantaría saber qué series turcas psicológicas les gustan más a ustedes. Quiero saber cuáles son sus favoritas, cuáles les han hecho pensar más, cuáles les han dejado con la boca abierta. Compartan sus opiniones y recomendaciones en los comentarios, me encanta leerlos y descubrir nuevas series. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle un like y compártanlo con sus amigos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Y recuerden, la vida es demasiado corta para ver series aburridas. Así que a maratonear series turcas psicológicas se ha dicho. Hasta la próxima.